Muy bien, vamos a hablar un poquito de economía. Está en comunicación telefónica con nosotros Hernán Lecher, él es director del Centro de Economía Política Argentina, del CEPA, bueno, magíster en Economía Política. Hernán, ¿cómo estás? Juan Martín Ramos Padilla te saluda, me acompaña Lucía Nogara. Y bueno, obviamente, lo primero que quiero preguntarte tiene que ver con el dólar blue, que subió, llegó a los 421 pesos, cerró en 418. Bueno, ¿qué consecuencias va a generar en los próximos días? ¿No? Uno, sin entender capaz demasiado de economía, tiende a pensar que van a empezar a partir de esto que ocurrió a subir nuevamente los precios, que vamos a tener más inflación, que se va a volver a desestabilizar todo. Bueno, lo primero que quisiera preguntarte es eso. Mira, el dólar blue no es formador de precios, no tendría que tener efectos sobre precios, pero obviamente en un contexto o en el contexto en el que estamos viviendo en la Argentina, probablemente haya sectores que identifiquen, interpreten como una especie de bandera blanca de punto de partida para incrementar precios o para remarcar lo que ha sucedido en el día de ayer y en principio algo de lo que pueda pasar en el día de hoy. Insisto con que no se forman a esos precios porque básicamente vos en la economía argentina los dólares por los cuales comprás insumos para el proceso productivo son al dólar oficial. Eventualmente, alguno puede decir parte de las expectativas, de lo que, de las dudas que puede generarme la evolución de la economía, están expresadas en lo que se denomina brecha, que es la diferencia entre el dólar alternativo y el dólar oficial. Pero yo suelo decir que en ese esquema de expectativas, y es una bolsa de gatos, hay de todo adentro de eso, y también hay mucho de especulación. Y creo que algunos de los agentes económicos, sobre todo los grandes empresarios oligopólicos de nuestro país, es muy probable que utilicen lo que está pasando, pero lo que pasó ayer en particular, para volver a remarcar un poquitito los precios, justificados, hago el signo de comillas mientras digo justificado, en la situación de inestabilidad que se vivió o se vive en estos días, ¿no? Bien, y respecto a la inflación que conocimos, bueno, el viernes, una inflación del 7,7 en marzo, recuerdo que vos venías planteando que iba a ser un poquito superior a la del mes anterior, creo que habías dicho 6,9, pero bueno, digo, de 6,9 a 7,7 hay también, ¿no? Un tramito más, ¿crees que va a romperse la curva y que va a empezar a bajar o podemos pensar que va a seguir mes a mes aumentando? Digo, porque tenemos, ¿no? 6,6, 7,7, así fueron los últimos 3 meses. Previo a eso, el ministro de Economía, a fines del año pasado, había dicho, él se había autoimpuesto como objetivo tener una inflación inferior al 5%. Sí, a ver. Respecto de esto último que mencionás, una aclaración no menor. Cuando el ministro dijo eso, no existía la sequía. ¿Bien? Pretender hacer la misma lectura cuando vos sabés que tu problema principal, ya en aquel momento, era los pocos dólares que tenés en tu economía, agregale la bomba neutrónica, que en ese aspecto significa la sequía. Claro. Es imposible que hubieses pretendido sostener esa curva, o me parece básicamente un despropósito releer esas declaraciones sin tener en cuenta que la sequía, insisto, es un hecho absolutamente trascendente en tu estrategia de precios. Lo es en términos generales, pero además, los dólares que no tenés
en términos de precios te pegan porque te dan más tensiones o te generan más tensiones cambiarias como en el día de ayer, con la consecuencia en términos de precio que recién mencionaba, injustificada pero existente de todas formas, y también te pega porque vos planteaste un programa un programa como el programa de Precios Justos, donde tenés un palo y una zanahoria. El palo es, bueno, cumplime los precios y demás. Ahora la zanahoria, es decir, el incentivo para que hagas el cumplimiento de precios, es que te doy acceso a los dólares. Si yo no tengo dólares, se acabó la zanahoria del programa. Este es el problema que estás teniendo. Entonces, hoy tenés un equipo económico que está yendo a buscar dólares, primero para resolver la demanda de dólares, de acumulación de dólares que te exige el Fondo Monetario, pero además dólares para tratar de lograr que este proceso que estoy mencionando no se agrave, no sea aún peor y te tensione aún más sobreprecio. Dicho todo esto, vuelvo a la pregunta original. ¿Qué puede pasar hacia adelante? Bueno, todo esto lo vas a seguir teniendo, así que aspirar a una curva descendente de la inflación pronunciada parece básicamente difícil. Ahora, en el próximo mes es probable que tengas un valor inferior, entre otras cosas porque no vas a tener un incremento tal vez tan sensible de los regulados, prepagas va a ser menor, no vas a tener el incremento estacional que tuviste en educación, algo menos en servicios, y por lo tanto, eso, que por cierto es una exigencia del Fondo Monetario Internacional, va a estar un poquitito más aplacado. Y lo otro, que hay que seguirlo de cerca, es, vos en los últimos 2 meses tuviste un incremento tremendo de la carne vacuna, que representa el 10% del valor del índice, y tuviste un incremento de 29% y de 14% el último mes. Se supone que este mes va a ser menor ese incremento y entre estas dos cosas ayuden a que la curva tenga una inclinación a la baja. No me animo a aseverar los valores porque todavía estamos recorriendo el mes, pero podrías tener un valor menor al 7,7. Y Hernán, una consulta. ¿Cuáles son las medidas, ¿no?, que podría tomar el gobierno para contrarrestar la corrida cambiaria de ayer? ¿Hay algo en concreto que pueda hacer? Bueno, ayer o el lunes salió publicado en los diarios el informe positivo de la UBA respecto de la medida que había anunciado el gobierno de que los organismos públicos liquidaran sus tenencias en dólares, sus bonos en dólares. Eso puede ser una herramienta que ayude a la intervención, a con esos bonos intervenir en los mercados y tratar de reducir efectivamente la brecha. Igual les digo, me parece que lo de ayer tuvo mucho que ver con los ruidos políticos y las versiones vinculadas a que Aracre reemplazaba a Massa o esas cuestiones que desde temprano fueron parte de la agenda del día y que evidentemente se plasmaron en esa corrida, al que le podemos agregar 2 o 3 cositas. La principal es que el viernes tuviste el dato de inflación y el dato fue malo, como recién decíamos, 7,7, con lo cual aquel que estaba, no sé, colocado en pesos a una tasa menor del 7,7, tal vez pensando en que en el futuro puede haber una devaluación, quizás eligió dolarizarse en este momento y demás. Bueno, algo de eso también hubo, pero me parece que el ruido político fue lo principal. Y también otra cosa, ¿no?, que ya aprovechamos que te tenemos acá, vos que sabes más que nosotros sobre este tema, una de las cosas que venimos escuchando, de hecho ayer lo dijo en Yao Yao Javier Milei, es este tema de dolarizar la economía, ¿no? Hay mucha gente, yo soy parte de esa gente que nació después del 2001, ¿no?, que no vivió el gobierno de Carlos Saúl,
Y no, Juan Martín no. Pero bueno, ¿qué significaría, así lo ponemos sobre la mesa, dolarizar la economía argentina? Lo primero que hay que entender cuando hablamos de dolarización es que consiste en el reemplazo de los pesos, de los billetes de pesos, por dólares. Bien, es decir, sacamos uno, ponemos los otros. Con lo cual, yo necesito machar la cantidad de pesos que tengo en circulación con los dólares que tengo disponibles, bien, de reserva. En la práctica esto significaría que como, digamos, no tengo dólares suficientes para esa relación, para lograr una relación que me permita dolarizarme, voy a tener que bajar el valor de mis pasivos. Los pasivos son el circulante, y por lo tanto, eso, dicho en castellano, implica devaluación. ¿Bien? En general, las consultoras más serias y demás, el cálculo que estimaron para esa devaluación es de al menos el 100%. Con lo cual, imagínense lo que puede significar en materia inflacionaria una devaluación de un saque del orden del 100%, y lo que puede significar para el bolsillo de los argentinos y las argentinas. Conclusión: cualquier proceso de dolarización arranca con una fuerte devaluación. Es más, en los países que se hizo, por ejemplo en el Ecuador, arrancó con un proceso de este tipo. Bien, con lo cual no es que lo invento yo, es mi opinión absolutamente subjetiva, que se puede evitar y demás. Diría que el problema principal en el momento cero es la devaluación. Después tiene muchos problemas adicionales porque uno pierde las herramientas de política económica, con lo cual si se les ocurre, no sé, a Estados Unidos subir la tasa de interés y vos tenés que pagar más intereses de deuda porque estás endeudado en dólares como en nuestro país, bueno, lo único que te queda es ajustar. ¿Bien? Ok. Y eso significaría un escenario también en detrimento de los argentinos, porque tenés los mismos dólares y tendrías que... O sea, es una pérdida de soberanía en algún aspecto. Uno pierde capacidad de decisión. En todos los aspectos. Claro. En todos los aspectos. Y además, vos tenés una economía que no genera dólares, o no genera los suficientes dólares para la demanda, con lo cual tenés que hacer percha la demanda para que funcione ese sistema. Y hacer percha la demanda es subir a un nivel extremadamente elevado el tipo de cambio para que la demanda se pulverice. Bueno, estoy hablando nuevamente de una devaluación, pero no una devaluación como la que tenés ahora, del 6-7%, que va más o menos en línea con la inflación. No, estoy hablando del 100% en un día, ¿no? Claro. Bueno, Hernán Letcher, te agradecemos mucho por esta conversación. Nos dejaste un poco pálidos con algunas de las cosas que dijiste, pero bueno, nosotros fuimos los que decidieron llamarte. Gracias. Abrazo grande. Un abrazo. Bueno, lindo día, ¿no? Hablamos, ¿no? de la policía que